Y cuando me plantearon conversar sobre recursos humanos formados, la primera consulta que me surgió es pensar que uno mira normalmente a los colegas y piensa que están formados. Ahora, ¿qué significa recursos humanos formados? ¿Qué nos viene a la mente? ¿Qué imagen se le viene a cada uno cuando decimos esta palabra? Y a mí, cuando me pasaron el título, lo primero que pensé fue en esta frase del llamado a la acción de Toronto para los recursos humanos de OPS, que ya tiene unos cuantos años, una iniciativa que debería haber logrado cosas que tal vez en algunos aspectos en nuestro país al menos no se consiguieron, y es ubicar las personas precisas en los lugares adecuados. El capital humano, el recurso, el talento, como lo querramos llamar, es útil a la población cuando la persona es la adecuada en el lugar necesario. Y entonces yo voy a tratar de recorrer un poco estos conceptos, esta tríada, personal competente en el lugar adecuado y en el número adecuado. Y para eso voy a repasar rápidamente algunos datos y algunas situaciones. La primera tiene que ver con la formación de grado. Esto dicen los diarios. 18.000 alumnos aspiran a ser médicos, 8.000 en otra facultad, miles intentan ingresar a las carreras de medicina. Ahora, cuando miramos los resultados de la formación de grado, nos encontramos esto. El número de egresados no aumenta, aunque aumentamos sistemáticamente la cantidad de inscriptos y la cantidad de carreras. Para reflexionar si en términos del grado estamos haciendo lo que debemos, si no estamos gastando recursos en aras de un discurso que suena muy bien y que todos compartimos, que es el del ingreso irrestricto a la universidad, pero si perdemos todos esos estudiantes, por la equidad y por la inclusión estamos haciendo poco, y solo abrir la puerta no alcanza para tener el número de graduados que represente el número de inscriptos. Cuando miramos cómo están distribuidas las carreras de medicina, las cerca de 50 carreras que tiene la Argentina, encontramos que 9 están en la zona central del país. Está bien, responde a la mayor cantidad de población, pero es difícil que un profesional se instale en las zonas más alejadas de nuestro país si no llevamos allí la formación. Allí faltan algunas, este mapa tiene 3 o 4 años, falta alguna en Chaco y algunas más que han surgido después para llegar a este número de 50. Y la otra cosa es que el 40% nada más son de oferta pública. El resto corresponde a oferta privada. Nuevamente estamos asistiendo a un momento en el que está aumentando la oferta privada de formación en medicina. Todos aspectos que tenemos que reflexionar cuando hablamos de recursos humanos formados. Cuando miramos un poco enfermería, nos encontramos esto, quién está formando a los enfermeros y qué pasa con los ingresos y graduados. Algo parecido a lo que ocurre con la formación de médicos. Muchos inscriptos, pocos egresados. Tal vez lo que interesante para rescatar de estos números es que ha aumentado la presencia de la universidad en el número de graduados a lo largo de los años, y hoy muchos de los enfermeros y enfermeras de nuestro país se forman en las universidades, lo cual era una gran deuda que nosotros teníamos. La enfermería estaba marginada del sistema universitario hace 20 años. En balance, si hablamos del grado, podemos decir que las carreras han mejorado la calidad con la acreditación, que ha habido tibias reformas curriculares aumentando la proporción de práctica, que hubo un aumento de la presencia de universidad en la formación de enfermería, pero claramente tenemos que poner del lado de los déficits la baja eficiencia del sistema, la concentración de carreras en el centro del país y la poca relación que tienen las universidades con la formación del posgrado, con las residencias. La Argentina en médicos hoy tiene cerca de 4.500 graduados por año. ¿Qué pasa con las residencias? Hoy tenemos residencias para todos, pero el 30% de estas residencias, como mínimo, no se cubren. Otro de los problemas que tenemos cuando hablamos de capital humano formado. ¿Y qué puso la pandemia en evidencia y nos puso así frente a la realidad más cruda y sin anestesia? La primera es que tenemos áreas descubiertas.
Escuchamos que Jujuy, que Chaco, que Formosa necesitan profesionales, porque había pocos profesionales en eso. En las áreas desatendidas seguimos teniendo problemas. Tenemos déficit de cobertura del primer nivel. Sistemáticamente escuchamos que nos faltan testeos, que nos falta acción comunitaria. Escuchamos muchos críticos de estas cuestiones. Ahora, para poder llevar adelante planes de atención comunitaria, planes de intervención en terreno, necesitamos un primer nivel de atención fuerte y no tenemos suficiente número de profesionales formados que lo puedan atender. En el año 2018 habíamos calculado que faltaban cerca de 5.000 equipos de atención primaria para cubrir los distintos lugares de nuestro país. Tenemos déficit en áreas críticas, nos faltan profesionales en las terapias intensivas y si siguiéramos nos faltarían en neonatología, nos faltarían también en áreas de cuidados críticos infantiles. Y la otra cosa que demostró la pandemia con el alto número de infectados entre los profesionales de la salud es que cuando un profesional dejaba de trabajar, dejaba 3 puestos libres, porque otro de nuestros grandes problemas es el pluriempleo y vamos a volver sobre eso porque creo que es una de las cosas que tenemos que mirar con más detalle si queremos hablar de recursos humanos en salud. Es decir, ¿tenemos profesionales formados? Sí, pero tenemos problemas en la formación que no podemos dejar de mirar. Y si queremos mirar el lugar y el número, algo ya dijimos desde la formación, este es un número también para mirar. Hoy 21% de nuestros postulantes a residencia son extranjeros. ¿Se van a quedar en el país o se van a ir? ¿Formamos los profesionales y estamos dispuestos a retenerlos? ¿Hay política de retención de los profesionales que formamos? ¿Está bien poner estos recursos para la formación de profesionales que después tal vez no se queden en el país? Todo un debate. El número de médicos. Cuando miramos el número global, parecemos un país del primer mundo. Ahora, cuando empezamos a mirar las provincias en detalle, empezamos a ver que estos números no son iguales en todo el país. Y hay muchas provincias que están por debajo de la media del país. Y si además en cada provincia miráramos las ciudades y el interior, nos pasaría lo mismo. ¿Qué pasa si miramos la relación entre enfermeros y médicos? Decimos, bueno, estamos bien, prácticamente una enfermera por médico. Cuidado, estamos hablando de los enfermeros en total, pero seguimos teniendo 40% de los auxiliares de enfermería formando parte de la fuerza laboral de enfermería. Nuestro número real está en 0,65. Seguimos teniendo déficit de enfermeros y enfermeras y necesitamos fortalecer la formación de enfermería, retenerlos, pagarles adecuadamente y llevarlos a los lugares donde son necesarios. Y acá tenemos la distribución, que como vemos también es bastante desigual a lo largo del país en términos del promedio por cada 1.000 habitantes y la distribución en cada una de las provincias, por debajo y por encima del promedio. Y otra vez, si adentro de cada provincia miráramos las áreas rurales, encontraríamos las mismas desigualdades que vemos en términos del país. Multiempleo, decíamos algo importante. Hay pocos estudios locales. Hay un estudio hecho a partir de la encuesta de hogares que dice que los profesionales de la salud triplican a otras profesiones en términos del multiempleo. Los dos estudios que la OPS ha publicado ya tienen unos cuantos años. 80% de los profesionales de hospital público trabajan en otro lado. 49% de los trabajadores de otras profesiones que no son médicos. Esto en la zona del conurbano bonaerense. La carga laboral promedio de los profesionales en otro estudio era de cerca de 60 horas. Yo puse ahí un dibujito de una película con un arma, porque díganme si 60 horas por semana no atenta contra la seguridad de los pacientes. Si podemos estar alertas y atentos 60 horas por semana. ¿Qué podemos hacer para ir cerrando? ¿Qué cosas podemos hacer? La primera, y la que me parece más importante, es promover políticas públicas. Y yo no quiero dejar que esta charla sea que todo lo hicimos mal. Hay algunas políticas públicas que debemos resaltar. El CISA, el registro de profesionales, el REFEPS, lleva años, ha trascendido distintas gestiones y hoy podemos saber cuántos profesionales tenemos y hablar de todo esto. El examen único de residencias, otra política pública sostenida desde 2011 hasta hoy, cada año poniéndole un granito para crecer, para agregar distritos, para tratar de ir algún día a una suerte de MIR, como tienen los españoles en la Argentina, y que podamos manejar
las vacantes de residencias. Y el PRONAFE, no hay que olvidarlo, inició en la gestión anterior, sigue ahora y es un fuerte estímulo para becas en enfermería, para fortalecer la formación de enfermería, para agregar simulación en la formación de enfermería. Creo que todas estas son políticas públicas que deben sostener y deberíamos tener muchas de estas círculos de políticas públicas que nos permitieran decir que en la Argentina la salud es una política pública donde tenemos un acuerdo, un pacto, como dice la denominación de nuestro grupo, en el cual todos estamos de acuerdo y lo sostenemos a lo largo de los diferentes gobiernos. Tenemos que poder hacer un diagnóstico y en esto los invito a leer esta reciente publicación de una serie de investigadoras muy conocidas como Laura Antonietti, Zulma Ortiz, Isabel Duré, Eugenia Sandi, que nos ha dado un marco para entender todos los factores que afectan que alguien trabaje en un lugar determinado. Está orientado a las zonas remotas, pero yo creo que es un marco conceptual que tenemos que analizar para entender toda esta serie de factores organizacionales, personales, del contexto externo, que afectan a que un profesional pueda tomar una tarea, quedarse en esa tarea, ser retenido en ese lugar. Si no trabajamos este conjunto de factores, no vamos a resolver los problemas. Y finalmente algunas acciones. Yo creo que debemos poder proyectar los recursos humanos en base a la necesidad, pero para esto necesitamos un modelo de atención definido y sostenido como política pública, porque es la única forma de identificar brechas. Tenemos que poder definir un modelo de formación en base a esos requerimientos futuros. Hoy en la Argentina no llegamos al 30% de nuestros puestos de residencia en cargos destinados al primer nivel de atención. Si queremos fortalecer el primer nivel de atención, tenemos que poder hacer que nuestro modelo de formación tenga en cuenta estas cuestiones. La residencia debe ser el camino formativo, pero debemos incluir en el debate de las residencias a las universidades, que hoy tienen un espacio marginal en el tema de las residencias. También tenemos que pensar en incentivos que puedan acortar las brechas, tanto en las especialidades como en las zonas geográficas. Y pensar que no podemos seguir con un modelo fragmentado donde el tiempo laboral de cada profesional en cada trabajo está entre las 4 y 6 horas y termina juntando 60. Necesitamos modelos de contratación extendida y salarios acordes a esa contratación, que hagan que los profesionales concentren su tarea en un solo espacio. Obviamente para esto hace falta reformular y ordenar el sistema. Hace falta un acuerdo que nos dé un sistema de salud, un sistema, porque realmente hoy tenemos más un caos que un sistema, y obviamente un plan progresivo de implementación, porque sería ser demasiado iluso o utópico pensar que podemos ir de donde estamos hoy a un sistema ordenado de un día para otro. Pero si no tenemos una meta, seguramente no vamos a poder encontrar el camino. Creo que muchas de las cosas que los documentos del Grupo País han establecido a lo largo de los años son buenos puntos de inflexión para pensar un sistema más justo, un sistema más equitativo y un sistema que alcance a todos y cada uno de los habitantes de nuestro país. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Marcelo, y te agradezco haberte apegado a los tiempos. Ha sido una exposición muy clara y muy concisa.